Ok, empezamos. Muchas gracias a todos los que están viendo esto. Sabemos que las circunstancias siempre moldean lo que somos y lo que hacemos. Y en esta ocasión, la cuarentena y la epidemia coincidió con nuestro final de carrera. Y aunque nos hubiese gustado estar todos presentes, siento que no hemos perdido del todo los deseos de finalizar este proceso. Así que agradezco profundamente de nuevo a ustedes que lo están viendo, pero en especial agradezco a mis padres, a María Teresa y Ortiz Rodríguez y a Ser Alfonso Cortés Cárdenas, por el apoyo económico, evidentemente, de toda la carrera, pero también por el apoyo emocional y espiritual que no solo durante la licenciatura, sino durante toda mi vida han marcado en mí y han hecho de mí la persona que ahora soy. Y no sobra decirlo, pero en todo este trabajo está presente su compañía. Agradezco también a mis amigas y amigos de la carrera, de la universidad, porque sin ellos estos 4 años y medio no hubieran sido lo mismo. Agradezco a mis maestras y maestros porque son el pilar fundamental de mi formación académica. Agradezco a la doctora Cecilia, a la doctora Selma, a la doctora Michelle, al doctor Roberto, al maestro David, a la doctora Sonia, al doctor Hugo. Y en fin, agradezco a todo el departamento de letras por haber formado mi licenciatura en literatura latinoamericana. Agradezco también a mi pareja, a mi novia Nora René Muñiz Hernández, porque sin su paciencia y sin sus cuidados y sin todo su conocimiento que me ha brindado, no estaría yo aquí hoy y no hubiera llegado a esta etapa final. Le doy muchas gracias, pero en especial este agradecimiento ahora lo quiero dedicar a mis 4 abuelos, porque sé que el gusto que tengo por contar y escuchar historias se lo debo a ellos, y porque aunque el tiempo y la memoria olviden, estoy seguro de que volveremos a encontrar momentos para seguir contándonos historias y contarnos absolutamente todo. Así que les agradezco mucho a mis abuelos, les agradezco mucho a mi familia. Y sin más que decir, empezamos de manera ya más formal lo que es la presentación de mi artículo, perdón, la presentación de mi ponencia, que corresponde a mi artículo de investigación, titulado Reposicionamiento, la sangre menstrual en vaca sagrada, de Emerald. Ahora bien, antes de empezar directamente con el análisis que aquí les voy a presentar, me gustaría ponerles lo que son los epígrafes que han acompañado toda mi investigación. El primero corresponde a un poema de la escritora cubana Dulce María Loinaz, que se llama Revelación, y dice: ¿ves? La tengo, está aquí. ¿No lo sabías? No lo sabía yo, y era mi sangre. El segundo corresponde a la escritora e investigadora argentina Eugenia Tarzibachi, cuyo trabajo ha servido de particular importancia para este análisis. Y bueno, la cita es: la menstruación no es más que sangre y es mucho más que eso. Así que, ahora bien, empiezo con mi ponencia, ya que el objetivo de la presente ponencia es exponer los mecanismos narrativos que la escritora chilena Yamel Altic emplea en su novela Vaca Sagrada para dibujar paradigmas estereotipados de la sangre menstrual. Se buscará hacer énfasis en cómo es que la novela propone formas de experimentación sexual a través de los fluidos de la protagonista, Francisca. Así pues, abordará el tema siguiendo la investigación de Eugenia Tarzibachi en Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder, para mostrar la ruptura propuesta por el TIC. De la misma forma, se señalarán cómo es que los operadores tonales y los campos semánticos empleados a la hora de narrar el juego de la sangre menstrual apuntan a un doblamento espiritual de Francisca. Y bueno, hablar de temas que culturalmente están tipificados como negativos y cuya importancia se ha relegado a un ámbito velado es una situación siempre imperiosa en la búsqueda de desmitificar las acciones humanas. Los estudios críticos con perspectiva queer han puesto el cuestionamiento de las normativas de género y sexualidad para desmontar las formas discursivas que, de manera hegemónica, se han establecido como dominantes. Sin embargo, abro cita, muchos de los viejos prejuicios siguen presentes y siempre están gestando nuevas crisis, cierro cita. Es por eso que aún se ponen en tela de juicio los actos y las experiencias de las personas, juzgadas a los ojos de un sistema que busca castigar. Dentro de esta perspectiva,
El cuerpo menstrual es un campo de batalla de diferentes discursos, un territorio de control, pero también de resistencia por parte de quienes menstruan, siguiendo las palabras de Eugenia Tarzibachi. Es por eso que el cuestionamiento de esta perspectiva dentro de la obra se reviste de especial cariz. ¿Qué posición ocupa la sangre menstrual dentro de Vaca Sagrada? ¿De qué forma se construyen las descripciones de esa sangre? ¿Y cuáles son los campos semánticos y operadores tonales que Diamela Altid emplea en esta novela? Y bueno, desde el inicio lo conocemos. Francisca sangra mucho. Nos adentramos al mundo planteado por Diamela Altid con las observaciones de la misma protagonista de la novela. Conocemos en las primeras palabras que la sangre es un elemento significativo y primordial dentro de la historia. Ahora bien, aunado a la semántica discursiva que mencioné anteriormente de Eugenia Tarzibachi, es importante recalcar que la sangre menstrual conserva la condición de desecho desagradable ante las miradas ajenas. Los cuerpos menstruantes todavía se estigmatizan con una relación vergonzosa de la sangre y el debate público sigue censurando explicitaciones de dichos procesos fisiológicos. Bastaría con un breve recorrido por la mayoría de las campañas publicitarias de tallas sanitarias y tampones para mostrar que la visibilización de ese fluido está alejado de la materialidad orgánica de los cuerpos, presentándose de color azul, no refiriéndose a la vulva o la vagina por sus nombres, y recalcando el discurso de limpieza ante algo que está considerado como repulsivo. Abro cita. La menstruación es también considerado algo despreciable y un desecho inútil cuando deja de ser un atributo sobre la fertilidad. Y no es más que la materialidad de la sangre menstrual ante una mirada ajena. Suele ser algo que se oculta, se disimula, se enmascara. Cierro cita. Por tanto, las consideraciones discursivas en torno a la sangre menstrual están regidas desde un imperativo que regula la interacción con ese fluido. Francisca nos lleva en el recorrido de su viaje vital. Conocemos su vida en la niñez, en la edad adulta y concluimos con la vejez. Y en cada uno de estos momentos nos enfrentamos a una narración que nos antepone con la sangre, sobre todo menstrual. El mundo de Francisca es, abro cita, un gran registro en el que vienen a inscribirse los lenguajes más diversos, en el que los seres humanos son literalmente los signos que sirven para la comunicación. Cierro cita. Y es que dentro de las dificultades en los que la protagonista se ve inmiscuida, el registro lingüístico y el trato con los operadores tonales de los que se sirve para contar sus anécdotas sobresalen por completo. Francisca no teme de experimentar en plenitud su sexualidad para escapar de las lógicas punitivas y violentas de las diégesis. Abro cita de la obra. Me sometí a las sutilezas de la piel y a las zonas críticas de su cuerpo. Las noches, las tardes transcurriendo intermitentes para lograr la extrañeza expansiva de un instante. Manuel siempre desnudo, gimiendo desnudo a mi lado pidiendo elevar la jadea. Las manos, la lengua, la saliva, el líquido desbordado, la contribución del vino inyectando la energía. En esos meses, logré ser solo un cuerpo que cumplía diversas obligaciones, amplificado por el lenguaje arcaico que lo embellecía. Cierro cita. Ahora bien, aunque es una experiencia que desborda al sujeto y los actos son compartidos, la situación de preeminencia está enfocada en el cuerpo menstrual, es decir, en Francisca. No hay una lógica de dominio, sino de una dualidad que se comparte, se piensa y se vuelca en la intimidad. Tampoco hay referencias textuales que nos indiquen problemáticas sanitarias ligadas al manejo de la sangre menstrual. Por lo tanto, se configura una narrativa que es de placer y de goce a partir de un desbordamiento que toca, amplía y potencia el encuentro sexual. Paralelo a esto, se tiene que mencionar que no hay nombres específicos para los genitales femeninos dentro de la novela. No se pronuncia la palabra vagina, vulva, labios o trompas, o incluso otras palabras que estuvieran directamente relacionadas como matriz o menstruación. Por el contrario, Francisca habla de la abertura entre las piernas. Este proceso semántico provoca que se despejen esencialismos del cuerpo de Francisca, pues aunque es una experiencia propia e íntima del cuerpo menstrual que se comparte, no está sujeta a una idea propia de la feminidad. Abro cita del cuerpo. En celo, terriblemente cálidos, nada conseguía detenernos. Ni mi sangre, de pie, abierta de piernas. Mi sangre corría sobre Manuel, y esa imagen era interminable. Mirábamos las manchas rojas en su cuerpo, en las sábanas, cayendo desde la abertura de mis piernas. El erotismo marcado por las palabras recorrer y sentir, la sangre menstrual, cambian el paradigma preestablecido del desecho repulsivo que ya no sirve para sus fines de fertilidad.
No se oculta ni se relega al espacio privado, sino que se expone y se intensifica ese momento de intimidad. El encuentro sucede a través de la sangre y por la sangre misma. Los placeres carnales se tocan más allá de, incluso, las fronteras de la piel. Esto también cambia el paradigma higiénico y se remarca el contacto del fluir de la sangre menstrual a través de los cuerpos involucrados en dichos actos narrados. De la misma forma, se desarticula la lógica de la penetración y la lógica fanocéntrica que alguna vez definió al cuerpo femenino por su carencia de falo. En la novela no se encuentra una carencia ni un problema de contención al no poder controlar la expulsión de la sangre. La obra no muestra un tratamiento de la penetración como acto simbólico primordial de la sexualidad. Por el contrario, la perspectiva masculina se entredibuja en el papel protagónico de Francisca. Lo que hay es un continuo flujo, como si fuera de la sangre misma, sangre que está siempre presente recorriéndolos. Esta conclusión se remarca desde el entrelazamiento de los personajes y en la forma discursiva que opera en esa misma lógica. Para empezar, la sangre menstrual, como signo de fertilidad en su dimensión biológica, es desmontada. Sin embargo, la configuración narrativa, a través de estos operadores tonales y el uso de las palabras pertenecientes al campo semántico de sacralidad, mantienen la idea de abundancia. Abro cita. Yo no me estaba muriendo, pero sangraba. Manuel estaba detenido en el sur y mi sangre conseguía suspender su muerte por una noche. Cierro cita. No se muestra como exceso ni brosa, sino abundancia transmitida y compartida, palpable en la materialidad fluida de la sangre. Ahora bien, esa suspensión de muerte que Francisca expresa se puede ligar con la mística, sobre todo cristiana, ya que pertenece a un estado que está presente en la misma exploración del sentir sexual de Francisca, un estado otro que no corresponde a la muerte abrupta. Se pierde de igual forma la visión de la sangre menstrual como un padecimiento que conlleva sufrimiento. La menstruación es despojada de esa patologización y de ese encubrimiento de no exponer un cuerpo enfermo, pues no hay presencia de enfermedad. También es la forma con la que interactúan con el medio exterior, una forma de percibir y de estar con el mundo. La obra apunta a que la sangre de Francisca se abre hacia una búsqueda de lugares epistémicos que conllevan el encuentro de lo exterior y su forma de relacionarse con su propio cuerpo. Además, las construcciones simbólicas que se muestran en Vaca Sagrada pueden ser leídas en clave de proporcionar la liberación femenina, según las palabras de Eugenia Tarzibachi. Francisca se regocija con el contacto libre de su sangre. No la oculta ni siente remordimiento de expulsarla sin mayor protección sanitaria. Se deja para la disposición del contacto y del goce. Su sangre se convierte en un actante que marca el ritmo de la novela, un actante que se presenta como protagónico e indisoluble del lado de la protagonista. Abro cita. Quiero sangrar, desfilando con el puño en alto, gritando por la restitución de nuestros derechos, conmovida por una energía semejante a la histeria. Cierro cita. Lo que de manera estereotipada suponía un cuerpo y un acto dictaminados al ocultamiento y a la persistencia velada, terminan por convertirse en una clara exposición de una subjetividad emergente. Se convierte en una forma sumamente íntima y propia de la forma de ser de Francisca. Y es que no solo se puede hablar de manera separada del cuerpo y de la sangre menstrual, no puede situarse de manera aislada. En palabras de Eugenia Tarzibachi, es necesario ubicar en las coordenadas de un cuerpo sexuado con una historia sedimentada, un cuerpo localizado en coordenadas de clase social, etnia, tiempo y espacio. La condición social y política impregnada en la diégesis de la obra exigía momentos de fuga y de esperanza, momentos donde la caridad no estuviera privada y en donde exista un escape, aunque sea fugaz y simbólico, de la violencia militar existente dentro de la diégesis. Un lugar único y propio, seguro y lejos del mundo. Un lugar como, abro cita, la hermosa herida entre las piernas, cierro cita. Es en el seno de la intimidad, frente a la complejidad de un mundo que se muestra raudo, violento y caótico, donde el goce de la sangre menstrual tranquiliza y da paz, aunque sea por breves momentos, a Francisca. La sangre menstrual no es entendida como un desbordamiento excesivo que se controla o como un resto putrefacto que se tiene que desechar inmediata a su segregación, sino que la plétora sanguínea es exceso de encuentro con la mismidad de Francisca. Ese, abro cita, desborde es el de la sangre menstrual que corre libremente y deviene en signo, cierro cita, un signo que no corresponde únicamente a la pertenencia de un grupo binario o funciones fisiológicas, sino que trastoca el deseo sexual y las pulsiones de vida y muerte.
Los imaginarios simbólicos y culturales del cuerpo menstrual están abiertos a la continua resignificación. Pensar en la materialidad del cuerpo implica pensar en discursos que moldean y rigen a los mismos cuerpos. En palabras más precisas de Judith Butler, pensar en la materialidad arrastra invariablemente a otros terrenos. En este caso, los terrenos de lo espiritual y lo sagrado no se alejan en vaca sagrada, sino que se resignifican en el testimonio de Francisca. Esta rearticulación de la sangre menstrual en la obra, desde el estereotipo del objeto, apunta a una nueva significancia de los cuerpos menstruantes. El proceso fisiológico se convierte en altar para determinar la importancia de volver a pensar en lo que lleva siglos siendo escondido y silenciado en el debate público. Precisamente por eso, la obra lleva el título de Vaca Sagrada. Se presenta desde un inicio la tensión simbólica entre estos dos términos. Los sistemas de producción están regulados por el comercio que se encarga de moldear para su beneficio, monetario el uso de la carne, situación directamente relacionada con la palabra vaca. Pareciera que se ha perdido la idea de un consumo acorde a las necesidades fisiológicas y solo es importante exponer la desmesura de los productos derivados de estas industrias, pieles, abrigos, alimentos llenos de esteroides. La exposición de la carne como materia de consumo, o más bien como la disposición del control sobre el cuerpo animal, hace pensar en las grandes maquinarias y en sus formas de aprovechamiento, tales como, y en este caso particular, las de la higiene corporal y el denominado femcare. No obstante, esa vaca también lleva consigo la insignia de lo sagrado. Por lo tanto, la segunda palabra es sagrada, palabra que conlleva la carga del adjetivo utilizado para referirse a situaciones, pensamientos, objetos dignos de recibir algún tipo de culto divino y que se contraponen con lo profano. Esto siguiendo la propuesta del historiador de las religiones Mircea Eliade. Semánticamente, lo sagrado presupone un término que no se estanca en lo terrenal y sobrepasa las lógicas de la comprensión humana. Por lo tanto, y en relación con esa suspensión de muerte que Francisca logra hacer con su sangre menstrual, como anteriormente vimos, la muerte cobra un sentido que va más allá de la ausencia y se remarca por la presencia del líquido vital. Se entiende entonces como un elemento que consigue a los binomios de vida y muerte. La misma obra hace su presentación planteando dos términos opuestos, pero que, con el cauce de la historia de la novela, la sangre menstrual sirve como el elemento disruptivo a la vez que conciliador. Al final de la novela llega también el final del sangrado. Con la vejez y los síntomas de la menopausia, el sangrado menstrual cesa. Francisca atraviesa por estados de anomalías y en diversas ocasiones se desdibuja su flujo de pensamiento. Sin embargo, el cambio es notorio en la historia. Después de los ciclos de experimentación y de las noches en las que su sangre se convirtió en el lactante protagónico, la vejez transforma nuevamente su cuerpo. Abro cita. La sangre se había transformado en un líquido neutro que solo me hacía cumplir una molestia que arruinaba algunos de mis días. Ya no sangraba. Cuando también perdí el asombro, comprendí la escasa importancia de mi cuerpo, una materia en crisis sobre la cual se entretejía los hilos de una historia que atenuaba la llegada de una inexorable agonía. Pero si ya no sangraba, era necesario descubrir cuál era la realidad posible de una historia, cómo se llegaba a construir la falsa de una historia. Ante la pérdida, Francisca decide volver a extender los límites del contacto de su sangre, extenderlos y ahora escribir de la sangre para ser y volver a habitar la sangre. La última reconfiguración cierra el ciclo de la novela para empezar a escribir y para empezar a volver a sangrar mucho. Abro cita. Pero si ya no sangraba, era necesario descubrir cuál era la realidad posible de una historia, cómo se llegaba a construir la falsa de una historia. Vaca Sagrada se convierte en esa otra forma discursiva de la sangre menstrual, a la vez que se desmonta una serie de patrones estereotipados, configura su propio devenir para lograr impregnar la importancia de la subjetividad. Lo individual así se convierte en la categoría primordial de la significancia, pues se comprende que no hay total reestructuración, sino momentos de apertura o resistencia, momentos que se abren en la búsqueda de otros horizontes posibles, anclados en la materialidad del cuerpo. De tal manera, tras el análisis de esta novela, Vaca Sagrada se demuestra que se presenta una reconfiguración de los estereotipos negativos hacia la sangre menstrual. La narración sobre cómo se experimentan los deseos sexuales, el contraste entre vida y muerte y los preceptos de higiene marcan una pauta donde es posible reescribir el discurso en torno al cuerpo menstruante. Francisca reconoce que, a pesar de su experimentación menstrual, es necesario escribirlo para poder apropiarse
retenerlo y recordarlo. Adentrarse a Vaca Sagrada es recorrer de la mano de Francisca, buscando una grieta por donde se muestran nuevos entendimientos. La sangre menstrual es el mayor signo de ruptura dentro de la obra. Y bueno, aquí aparece el listado de obras citadas en esta ponencia. Cabría resaltar que el listado de obras es muchísimo más amplio en el artículo total, pero por lo menos aquí están las que aparecen en esta ponencia. Y sin más que decir, les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias y saludos.